dos jugadores, dos estilos de juego totalmente diferentes y hasta dos tipos de pie y horma. Así que hoy os vamos a enseñar desde dos puntos de vista totalmente diferentes cómo quedan y cómo sientan la nueva colección de zapatillas de Bull Padel 2025. Así que quédate, que empezamos ya. Bueno, pues vamos a comenzar con las Hack Vibram de este año, las zapatillas que lleva Paquito Navarro en pista. Este es el color arcilla, pero bueno, tenemos un par de colores más en este modelo. Y bueno, empezando, principal característica de las zapatillas de este año de Bull Padel de alta gama. Como ya veníamos viendo unos años atrás, Bull Padel comienza a colaborar con Vibram, una marca que nos proporciona una suela de una mayor durabilidad, que está más preparada para todos esos momentos de abrasión máxima en pista y por lo tanto al final una zapatilla que va a ser algo más duradera. Junto con Vibram, muy importante, lo que vamos a ver en el resto de zapatillas, sobre todo en las de alta gama, que son las que colabora esta marca con Bull Padel. Bueno, Vibram elabora dos tecnologías principales, una es la Stabilab y otra es Catapult. Stabilab está pensada para conseguir ese máximo de estabilidad, mientras que Catapult nos da esa reactividad y esa ligereza sin sentirnos como que nos quedamos como clavados en pista, ¿no? Entonces serían esas dos tecnologías que la marca Vibram elabora para dar esa jugabilidad y esa polivalencia en sus zapatillas. Bueno, comenzando por la zapatilla de Paquito, como podemos ver, la suela tenemos dos tipos de patrones. Bull Padel llama a este tipo de suela 360. Al final lo que podemos ver es que es una suela con dos tipos diferentes de patrón, lo que nos dejaría una suela mixta para poder jugar en distintos tipos de superficies, no solo quedándonos en lo que sería la suela tipo espiga para el césped verde y clásico de antaño, ¿no? O la que sería solo Omni para las pistas azules. Tenemos una suela 360 que se adaptaría a cualquier tipo de superficie. También vemos una bipartición en la parte inferior de la zapatilla, lo que nos ayuda y favorece al movimiento lateral. Como podemos ver, aquí tenemos el loguito de Vibram en lo que es la suela, y aquí en esta parte de la media suela es donde comienzan a aparecer las tecnologías que he comentado anteriormente. Esta sería toda la zona potenciada con Catapult para mejorar esa reactividad desde la zona del talón. Terminando con la suela y subiendo hasta el upper, podemos ver este apartado también de la suela que se llama Extra Base para conseguir ese extra de estabilidad y que no se nos tuerza el tobillo, y también este refuerzo en la parte de la puntera, también por la parte interior, para bueno, cuando hacemos esos movimientos que pueden dejar el upper algo más desprotegido y podemos rasparlo, pues bueno, que siga habiendo esa suela hasta esa zona de la zapatilla para no dañar el upper. Un upper que también viene protegido en la parte de la puntera, lo que Bull Padel denomina como Sock Toe. Así podemos ver que pese a que la suela sube en toda esta zona cuando podemos llegar a algunas dejadas, también tenemos parte de la puntera protegida. Siguiendo con el upper, bueno, tenemos un upper en mesh transpirable, un tejido que va a dejar que el pie transpire a la par que está bien protegido, y también confeccionado con termosellado, lo que significa que la zapatilla apenas va a tener bordado. Terminamos con una plantilla de ortolite para mayor comodidad y un enfundado de la zapatilla en tipo calcetín. Así que ahora, para ver peso, tallaje, la horma de la zapatilla y cómo tallan, refiriéndonos a otras marcas, vamos a probárnoslas. Bueno, pues vamos con las primeras, con las Hack de Paquito Navarro, fáciles de poner, la verdad, con todo el tema del calcetín. Y la verdad que yo pensé que iban a ser mucho más anchas, ¿no? Ese color me está... Mira que yo soy de horma ancha, pero... Yo soy de horma bastante fina y ya sin atármela me las noto bastante sujetas. Yo llevo 41, por ejemplo, yo en Adidas llevo 42 tercios, sí que quizá talle un poquito más pequeño. Yo creo que estas son medio talle más que lo habitual. Exacto, no sé cómo las ves tú, Guido, pero... Yo, mi veredicto es excelente para pie de horma ancha. Sí. O sea, yo tengo horma muy ancha y esto me queda comodísimo. A mí sí, quizá con un calcetín un poco más fino sí que me vendrían un poco más grandes. Yo aquí sí que noto que me sobra un poquito, pero igualmente es una zapatilla que puedo llevar. Ok, pues nada, vamos con las Vertex. Y ahora vamos con las Vertex Vibram de este 2025, la zapatilla que lleva Juan Tello. Una zapatilla que, como comentaba, es muy parecida a la Hack. Simplemente que, como la Hack venía, como está enfundado en tipo calcetín, la Vertex de Juan Tello tiene pues un enfundado de zapatilla normal, con su lengüeta
más convencional. Podemos ver que sigue estando la puntera reforzada, quizá en esta sube algo más y tiene un patrón diferente, pero bueno, también contamos con un upper transpirable a la par que protegido en las zonas que puede llegar a tener riesgo. Y bueno, también una cosita que me he dejado en estas para contároslo aquí es que tenemos dos densidades en la media suela, que es lo que también pues ayuda a confeccionar todo el sistema de catapult, a la vez que tener en cuenta el Stabilab de Vibram. Tiene muchísima pinta de tener el mismo tipo de horma y tallaje que las Hak, pero bueno, para salir de dudas nos las vamos a probar. También comentar que en el modelo para chica tenemos las Vertex Vibram de Delphi Brea, un estilo de zapatilla muy similar que puede compartir características como tener bueno, todo el mesh transpirable, termosellado apenas sin costuras, la puntera reforzada, suela de Vibram y también una bipartición y la suela mixta, pero de un peso algo más reducido y con algo menos de accesorios para hacer una zapatilla más ligera para el público femenino. Creo que es buen momento, antes de pasar a probarnos el resto de zapatillas que quedan y verlas, de pediros un like, ¿no? Y que os suscribáis aquí al canal de Zona de Pádel. También vamos a dejar aquí un link con todas las zapatillas que estamos viendo para que podáis llegar a ellas fácilmente. Y si os falta alguna que estáis echando de menos, dejárnoslo en la caja de comentarios. Así que, y lo traeremos mucho más pronto si lo sabemos, claramente. Si no, pues no lo sabremos. Bueno, vamos con las Vertex. Guido, tú llevas las de Juan Tello. Yo llevo la del gato. Y yo, mira, yo he aprovechado también que están por aquí las de Delphi. A ver cómo de fino tengo el pie. De primeras son más acolchonadas, ¿eh? ¿Sí? ¿Por dentro? Son bastante más cómodas. Mira que lleva cómodas con las de... Sí. No quiere decir que las otras no sean cómodas, pero estas son mucho más cómodas. ¿Tú ahora estás llevando un...? 41,5 otra vez. Ok, y ahora sí que me he cogido una talla menos en las de chica, un 40. Y oye, no te voy a decir que me vengan muy bien, me vienen un poquito justas, me haría falta media talla más, pero de ancho no me molestan para nada, ¿eh? Sí que son mucho más ligeras las de mujer, ¿eh? Uy, muy acolchaditas, atrás, qué locura, ya ves. Muy acolchadas. El talón es una locura. Algo que no solemos ver en zapatillas de pádel, que son mucho más duras. Estas son bastante acolchadas. Y son muy... O sea, estas las etiquetaría como cómodas. Sí, 100%. ¿no? Qué locura. Y todo el tema de la puntera y tal, muy bien. Sí, pero lo del talla, igual, yo creo que talla vamos a ver en todas las zapatillas lo mismo. Sí, no, y estas media talla más, ok, pero si no, estas tampoco... Si tengo que coger algunas de urgencia, ni tan mal. Qué locura lo del talón, ¿eh? En esta nueva broma. Bueno, y una vez hemos pasado a esos jugadores que priman la estabilidad en pista, ya sea por su estilo de juego o preferencias o previas lesiones, hemos visto como la Hak de Paquito se centraba mucho más en la estabilidad, pero sin dejar de lado la reactividad, como en las de Juan Tello, que sí que es un jugador que le gusta, por ejemplo, jugar mucho por arriba y tener esa explosividad en los saltos. Ahora sí que pasamos a aquellos jugadores que buscan mucha más explosividad y mucha más reactividad. Con ellos llegamos a las Explo y las Neuron Vibram. Las Explo, que serían las zapatillas de Martín Dineno, sí que podemos ver una clara diferencia en cuanto a la biología de la zapatilla. Es una zapatilla algo más ligera, de una densidad algo menor, aunque bueno, seguimos teniendo la suela Vibram partida en dos, una suela mixta, y aquí el Stabilab coge otra manera de dar estabilidad a la zapatilla, siempre primando la reactividad. Este apartado, conocido como Mid-Stab, dará ese puntito de estabilidad, manteniendo la ligereza y primando, como decía, la explosividad y la velocidad en pista. También contamos con un upper transpirable, con apenas costuras, unido por termosellado y una puntera algo más reforzada. ¿Qué podemos ver? Seguimos teniendo el refuerzo para que no suframos de esguinces, pero es una zapatilla algo menos voluminosa. Por ejemplo, la suela no llega a subir hasta arriba del todo. Sí que contamos con esto, como comentaba, pero es también algo menos marcado. Es mucho menos tosca, la suela es algo más bajita. Entonces, bueno, serían esas características que diferenciarían muchísimo ese tipo de dos jugadores, digamos. Bueno, vamos con las Explo de Martín Dineno. Ya se la nota mucho menos toscas, ¿eh? ¿Verdad? Sí, son más finitas. Y un poco más estrechitas. Yo aquí me noto el pie más recogido. No que me apriete, pero más recogido. Yo sí noto que me aprieta acá, ¿eh? ¿Ves? A ti que tienes el pie un poquito más ancho. Pero es una locura, no parecen ni de pádel, ¿eh? Yo lo mismo, llevo ahora un 41, perdón. Media talla más que en Adidas. Bien, ¿no? Sí. O sea, tú un poquito más... Claro, bien para mí, yo voy un poco son más. Muchísimo más livianas, pero... Ahora pondremos las fotos de los apretan un poco. Pero muy, muy bien, qué locura. Para mí, la clave de estas es que te apretan acá justo antes de que empiecen los dedos del pie. Exacto, esto está un poco más recogido. Y noto, claro, también es una zapatilla que si al final vas a tener mucha más explosividad, no puede que el pie te baile. Yo creo que también está un poco pensado
Sí. Ese estilo de tallaje y esa horma. Mucho más recogido, pero a la vez se nota que el pie transpira y para todo el tema de frenazos y tal, muy, muy top. Habiendo terminado ya con las Explo de Dineno, pasamos a las Neuron de Chingoto. Como comentaba, una zapatilla también que prima la velocidad, pero tenemos unas ligeras diferencias. Esta sería algo más descubierta, más acorde pues al juego, por ejemplo, de Chingoto. Puede que Dineno tenga un juego algo más abrasivo y por eso la zapatilla de Chingoto, pues la mayor diferencia sería que, pese a tener el upper protegido, sobre todo la parte de la puntera con el toe-toe, el material no llega a ser una goma tan férrea como en las anteriores zapatillas que también hemos visto en la de Paquito, en la de Juan Tello y en la de Del Fibre. Así que sería una zapatilla algo más ligera también, pues bueno, ya hemos visto a Chingoto cómo va en pista, que va como una moto, entonces tiene que tener una zapatilla pues que cuanto más peso le quite, pues mejor. Entonces ya hemos visto esta gama algo más explosiva de Bull Paddle para chico, sin duda que tiene mucha más pinta de que van a ser de un tallaje y de una horma algo más fina, así que ahora veremos entre Guido y yo cuál se nos asemeja y cuál nos va mejor en cada pie. Neuron de Chingoto, negras y yo naranjas. Oye, muy parecidas a las de Premier que próximamente traeremos. Sí. ¿Lo puedo decir eso? Están por ahí, ¿no? Sí. Sí, sí. Muy pronto las traeremos, pero bueno, vamos allá con estas. 41 también, ¿no? 41, a ver, estas son mi talla. Finas de horma. Y mira, te voy a decir una cosa, estas, pese a ser la misma talla que las Explo, me noto el pie un poco mejor, sobre todo en el pulgar. No me tocaba antes, pero al tener la protección más subida, me notaba el pie como mucho más atrapado aquí. Aquí me noto mucho más cómodo. Yo, en cuanto a talla. Pie ancho y sobre todo alto, me aprietan acá en el empeine. Los cordones me aprietan mucho. ¿Más que las Explo? Mucho más que las Explo. Las Explo era acá adelante, esto es acá arriba. Pero estas son mucho más cómodas, a estas siento sujeción. Nada, lo de aquí detrás, igual que en las Verte, yo creo que es en todas es una locura lo que notas que la amortiguación, talón, ¿no? Sí, el talón va a una barbaridad de amortiguado. Y lo dicho, sí que notas que te protege un poquito en cuanto a torcedura, no tanto como las Stabilab, pero muy bien. Yo es que al final si juego como Chingoto, ¿cómo no voy a llevar las zapatillas que llevar? Yo estas las compararía con las Verte de Juan Tello porque están, para mí, 100% enfocadas a comodidad y sujeción estas. Sí, pero un poquito, pero también tienes el plus de... Claro, luego hay que verlas en ritmo de partido. Sí, pero... obviamente, pero o sea, estas de primera se sienten muy cómodas, haces así... No se te va, ¿verdad? Y no se te va nada. Lo mínimo que se te lleva a ir no duele para nada, ¿no? Y luego sujeción también, pues eso, al final el pie va cómodo, te transpira y al final hay que pensar que es eso, que estamos buscando las zapatillas de pádel, tampoco puede ir súper suelto. No, obvio. Entre y lo que cabe. Me cuesta mucho menos hacer esto, que yo siempre me fijo esto en las zapatillas. En las primeras, en la Hack y en las Vertex me costaba un poco más. Pero esto... En tu caso, ¿te has tenido alguna vez S15 de tobillo? Tuve una de S15 de tobillo. Claro, a lo mejor eso es un poco ahí. Yo es que realmente creo que he tenido una vez también solo, pero no soy propenso a hacerme S15. Yo creo que con esto lo puedo controlar sin problema. Los que entrenamos no tenemos. Exacto. Los que llevan ya 6 lesiones, pues que se compren las que tienen el Stabilab más pronunciada, hacer el favor. No. Y entrenen. También tenemos en la gama de explosividad las Pearl de Bea González, una zapatilla también muy similar a la de Dineno y Chingoto, más parecida a la de Dineno por el tema de los protectores en la puntera, de un material muy parecido a la suela, también con Vibram, con el mid stab, con la suela mixta, con la partición lateral y con todo esto de aquí arriba transpirable. Y le iba a decir a Guido que se las probara, pero sinceramente creo que no hace ni falta porque con lo fino, o sea, con lo ancho que tiene el pie a mí me está costando, llevo una 40 aquí. Haría falta media talla o una talla más seguro. También muy cómodas, muy parecidas a las de Chingoto y a las de Dineno. Un poco más protegidas aquí que las de Chingoto. Y es que lo del talón es una locura como van de acolchada. Pero bueno, eso sí, si tenéis el pie ancho y queréis optar esta, sobre todo siendo chicos, va a ser un poco más complicado, la verdad. Bueno, y una vez vistas y probadas todas las zapatillas de esta colección 2025 de Bull Paddle, tenemos ya cada uno su favorita, así que... La verdad me sorprendieron todas, pero... Sí, no. Tengo la mía, ¿eh? Yo me he notado cómodo con zapatillas que pensaba que no me iba a notar cómodo y creo que a ti te ha pasado lo mismo. Sí, me sorprendió. Así que 3, 2, 1... La Vertex de Tello. La Vertex de Tello 100%. Y yo la Neuron de Chingoto. ¿Por qué te ha molado la Vertex más? Es ponerla y sorprenderte. Muy acolchonada, impresionantemente acolchonada y amortiguada. No solamente acolchonada a nivel comodidad, sino amortiguada en saltos y eso que estuvimos haciendo los plenos recursos.
Impresionante, la verdad me sorprendió, pero 100%. Y pie ancho, esta es la zapatilla Bull Paddle para los pie anchos, 100%. No parecen de running todas las de gama alta con todo lo acolchado que está el talón, es una locura. Impresionante. ¿Y vos por qué las Neuron? Pensaba que la Hack iba a ser una zapatilla que iba a ser mucho más ancha, igual que la Vertex. No me ha parecido tanto, pero igualmente me sigo notando más cómodo con zapatillas un poco más estrechas, más ligeras. Y bueno, que primer, pues eso, que yo al final, pues estabilidad no es que sea aquí un rey, pero bueno, que si puedo potenciar algo, pues busco potenciar más la velocidad e intentar llenar con velocidad pues todo eso que me falta de técnica. Así que bueno, pues me ha gustado mucho, todo, pues lo mismo, el talón una locura, a la hora de frenar también no chocaba, me notaba un poco más liberado el pie que con las Explo, pero bueno, lo que comentabas. Una locura toda. Hasta aquí la review y feedback de la colección de zapatillas Bull Paddle para este 2025. Recordad suscribiros al canal de Zona de Paddle para no perderos ningún vídeo ni ninguna novedad en el mundo del paddle, pero aquí os dejamos un vídeo que seguro que os encantará y también dejadnos en la caja de comentarios qué zapatilla os gustaría que probáramos o qué marca. Así que yo me despido ya porque el vídeo se termina aquí.